Pame, ¿me pasas mi carpetita que está en la bolsa? Gracias. Sí, claro. ¿Dices parado o sentado? No, sentados. Trabajando. ¿Qué pasó, oiga? Ayer le di, fíjate. El otro día, uno de mis muchachos, un colaborador mío muy efectivo, de que maneja comercio exterior, pues me voy a ir al Valle de Bravo a esquiar. Dije, el Valle de Bravo no es para esquiar, es para brillar. Pero si quieres esquiar, que sí tengo. Entonces le dije, ahí tengo un amigo que tiene cancha, lancha y esquís. Entonces ya me dijo que se va a ir a Texas. Sí, ayer me eché unos felices. La carretera Cuernavaca está. Sí, ¿verdad? Sí. Segundo piso y salí muy temprano. Y regresaron muy temprano. Sí. Les queda que estás ahí trepando la lancha a las 9 de la mañana. Sí. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación que el sector automotriz en su conjunto, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Industria Nacional de Autopartes y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la ANPAC, les han hecho para que analicemos el ya recurrido y permanente tema en nuestra agenda sectorial, la importación y la introducción de vehículos usados de procedencia extranjera. Vamos a tener el siguiente formato. Daré un breve contexto presentando a ustedes información que hemos recabado en investigaciones y análisis que hemos realizado en el sector, conjuntamente las 4 asociaciones, para posteriormente pasar a que cada uno de los presidentes de las asociaciones convocantes fijen postura sobre este tema y los últimos acontecimientos que hemos visto en la franja fronteriza. En primer término, empezaremos diciendo que la importación de vehículos usados desde el 2005, cuando se dio la apertura a través del decreto del 22 de agosto de aquel año, en un principio estuvo, así se justificó por parte de las autoridades de aquella época, diseñado para que hubiera un comercio ordenado y para que quienes tuvieran interés como ciudadanos mexicanos de importar un vehículo pudieran directamente hacerlo, quitando el monopolio que hasta el momento para la franja y región fronteriza tenían las empresas. Esto no ha sido así. Lo que hemos observado es que se ha colocado el manejo de este redituable negocio en coyotes, en tramitadores, que son los que orquestan una serie de prácticas fraudulentas con el objetivo de seguir introduciendo vehículos chatarra y, por supuesto, practicar la elusión y la evasión fiscal. En una práctica que se ha vuelto recurrente en la franja fronteriza, a partir de la operación de estos coyotes
que llegan a la coordinación de agentes aduanales, de las empresas extranjeras comercializadoras, proveedoras de información, que bajo la regla 3.5.9 de las reglas generales de comercio exterior vigentes, tienen la facultad de que a los clientes que les compran vehículos no tengan que, en el momento de realizar la importación a la franja fronteriza, cumplir con la garantía de precios estimados, cubriendo el diferencial de lo que es su valor declarado. Esta facilidad es únicamente para la franja fronteriza y se dio justamente como un elemento que diera mayor agilidad al comercio y diera facilidades a los habitantes de esa región. Esto se ha pervertido en función de que las facturas, la información que se está alimentando al portal del SAT, al sistema del SAT, en realidad no están respaldando una operación de compra-venta real. Estas empresas no vendieron el vehículo, lo único que están haciendo es vender facturas y por lo tanto hay una acción concertada para poder también conseguir los comprobantes de emisiones contaminantes, los cuales resultan, por supuesto, también falsos. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Bueno, a que durante 2015, curiosamente, cuando terminan los amparos, recuerden ustedes, octubre del 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ya resuelve en definitiva la constitucionalidad del decreto. A toda esa parte, enero, febrero, dejan de operarse operaciones de importación con amparos y surge esta alternativa para darle la vuelta. Y esto nos ha llevado a que se incrementen notoriamente, fuera de lo que era la tendencia de los años anteriores, la importación de vehículos a franja fronteriza, utilizando esta argucia que les refería hace unos momentos, en contra de lo que había sido anteriormente, en lo que la mayor parte de las importaciones eran vehículos para circular en el resto del territorio nacional. Recuerden que el decreto que está en este momento vigente permite importar para circular en todo el territorio nacional con el pago del 10% de arancel, mientras que en franja fronteriza solo es el 1% de arancel. A diferencia de lo que ocurre en el resto del territorio, para importar a franja fronteriza se puede omitir la garantía de precios estimados con este esquema de las empresas proveedoras de información. Entonces tenemos que se está bajando el monto de la factura. Hemos recabado información respecto de lo que es el valor en aduana promedio para un vehículo fronterizo y el valor en aduana promedio para un vehículo importado al resto del país. Aquí hay que recordar que para franja fronteriza se permiten importar vehículos de 5 a 9 años, pagando el 1% de arancel, mientras que para el resto del país la antigüedad que se permite es de 8 y de 9 años. Entonces, como ustedes pueden ver en la tabla que está en este momento en pantalla, resulta que los vehículos de modelo más reciente, que son los que se importan a la franja fronteriza, promedio entre 5 y 6 años, cuestan casi la tercera parte de lo que vale un vehículo de 8 a 9 años que se importa al resto del país. Esto no resulta de ninguna forma lógico y por supuesto que detrás de esto hay una práctica de elusión fiscal que tiene una acción concertada en la cual predomina lo que nosotros denominamos venta de facturas con el único objetivo de bajar la declaración en el valor declarado en la aduana para importación y con ello poder disminuir el pago de los impuestos y causando un perjuicio significativo a el fisco.
Estas son las estimaciones que hemos hecho y que por lo tanto nos estarían llevando a una gran cifra de casi un 50% de omisiones respecto de lo que debería de haberse cubierto y pagado por los vehículos importados durante 2015 y 2016. Al primer trimestre, que fue el corte de nuestro ejercicio, estimamos una cifra de 491,528,598 pesos. Esto es un ejercicio, no son datos estadísticos, son análisis que hemos realizado, y esto en función de esta práctica fraudulenta. Y les hablaba yo de una acción concertada. ¿Qué es lo que hemos detectado también buscando casos y del historial, los reportes del historial de los vehículos? Bueno, pues que más del 70% de los vehículos son salvage, y el decreto exige que se demuestre que el vehículo que se va a importar a México tenga un certificado de emisiones contaminantes válido. Y esto lo que ha resultado es en una nueva práctica fraudulenta. Lo que ustedes tienen en pantalla son reportes que una empresa de emisiones contaminantes en Texas tiene subida a su página de internet, y en la cual podemos observar en el recuadro amarillo, que corresponde a los datos de cada uno de los gases contaminantes, es exactamente la misma lectura, es el mismo dato para vehículos de modelo tan diferente como lo es una Jeep Cherokee y un Nissan Sentra. O sea, como planteamos en el recuadro, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo va a tener exactamente el mismo resultado un automóvil compacto, 4 cilindros, que una SUV 8 cilindros? Y esto no es más que el hecho de que sin importar el tipo de vehículo, sin tenerlo físicamente en sus instalaciones, lo único que están haciendo es expedir el certificado, cambiar los datos que corresponden al vehículo e integrarlo al expediente, obviamente con el cobro de una, como decimos en la jerga mexicana, de una comisión. El vehículo que se está haciendo el trámite de importación a México por Tijuana o Mexicali está presentando en su expediente un certificado de emisiones contaminantes con fecha del día anterior que se expidió en Texas. O sea, no es creíble, no es posible, y evidentemente hay una práctica fraudulenta. Lo mismo ocurre en estas manipulaciones, en estos certificados que no corresponden a una prueba real, con las firmas. Aquí tenemos detectados casos en los cuales es el mismo centro verificador con el nombre de quien supuestamente está realizando la prueba, el técnico que está realizando la prueba, y evidentemente las firmas son diferentes. Esta es información pública que se encuentra en el portal de esta empresa ubicada en McAllen. Más casos sobre la misma práctica fraudulenta. Con todo esto, lo que estamos demostrando es que se ha llevado a cabo por parte de los importadores de vehículos prácticas con el propósito de eludir el control que marca la regulación del gobierno federal. En respuesta a eso es lo que se está desarrollando en la frontera, y que nuestros amigos presidentes de las asociaciones fijarán postura y explicarán con mayor detalle qué es lo que ha venido ocurriendo y cuáles son nuestras demandas. Le dejo el micrófono al doctor Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muchas gracias, Memo. Gracias por
darnos contexto a esta conferencia de prensa conjunta, a la que les doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por atender a nuestro llamado. Y el contexto que nos dio Guillermo Rosales nos ayuda a poner un tema en la opinión pública. La importación de autos usados hoy está regulada por un decreto, el decreto de importación de autos usados, que regula la internación al país de vehículos usados tanto a la frontera como al interior del país. Por ejemplo, al interior del país un vehículo tiene que pagar el 10% de arancel y el 16% del IVA. Cuando se trata de internación al interior del país. Si esta internación se da a la frontera, pues el arancel es del 1%. También tiene que ver con los años, el año modelo de los vehículos que se pueden internar al país. El decreto es un decreto que está perfectamente blindado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que hubiera 5 casos favorables respecto a la constitucionalidad del decreto y respecto a que este decreto entonces tiene hoy una jurisprudencia que permite que un juez no pueda otorgar un amparo para evadir la obligación del mismo. ¿Por qué es relevante? Porque el gobierno federal, las autoridades federales, han asegurado medidas que lo que buscan es que aquellos vehículos que se internen al país cumplan con lo dispuesto por el instrumento del que estamos hablando. Claro, en la medida que al instrumento no le puedes sacar la vuelta a través de un amparo, en la medida que el instrumento, que está acompañado de reglas generales de comercio exterior, que además tiene acompañamiento de un acuerdo entre la Secretaría de Economía y la Secretaría del Medio Ambiente para obligar a que estos autos cumplan con estar certificados en emisiones, entonces se vuelve más complicada la importación. Es una importación legal, una importación que lo que busca es que se cumpla con lo que se establece en el propio decreto, y entre otras es que el vehículo tenga la habilidad de circular en Estados Unidos. Y para circular, pues tienes que tener un vehículo en buenas condiciones. Nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer una revisión de lo que está ocurriendo en la frontera, a propósito de que en los primeros meses creció la importación, y lo que nos dimos cuenta es que había anomalías como las que ya presentaba Guillermo. Anomalías que nos llevan a certificados de emisiones que ni siquiera checaron el vehículo
Imagínense ustedes un certificado emitido en Texas para un vehículo que nunca salió de California y se importó por California. Un certificado emitido a un vehículo que le hicieron la prueba 20 días después de que ya se había importado a México. Lo interesante es que estos cuadros que puso Guillermo en la pantalla están en internet abiertos para todo mundo. Es nada más cuestión de entrar a algunos de estos talleres que emiten certificados y ahí están, porque además la regla de comercio exterior les dice que los tienen que poner en internet, vehículo por vehículo. Estas anomalías, algunas relacionadas con las emisiones de certificados apócrifos, en el sentido de que nunca vieron el vehículo nunca entró a hacer pruebas de gases. Y por el otro lado, anomalías en el sentido de aquellas empresas que el SAT les ha autorizado para emitir facturas sin que tengan que pasar por los precios estimados, que también está en internet, por cierto, pues hemos encontrado una actuación por demás irregular en algunas de ellas. En el comunicado damos cuenta de algunas que se han señalado y que ya se les ha quitado ese privilegio. Imagínense, eran empresas confiables para el SAT. Y esas empresas confiables vendían las facturas, no vendían autos. Es un tema muy delicado. Y por eso, primero, demandamos a las autoridades federales y al propio jefe del SAT que investigue. A la Semarnat que investigue. Y reconocemos al propio jefe del SAT que ha actuado cancelando beneficios a empresas como las que hemos señalado. Me parece que no podemos pasar por alto el efecto positivo que tiene el detener estas importaciones por demás irregulares. Quiero dejar claro que la importación de autos usados en México está permitida, y está permitida bajo lo establecido en un decreto. Ustedes pueden importar autos de 8 y 9 años de edad, pagando 10% de arancel y 16% de IVA. Por supuesto que cumpla con ser un vehículo que está permitida su circulación en Estados Unidos, no es un vehículo que sea basura. El problema es que los vehículos que sí tienen la habilidad de circular en Estados Unidos, pues ya no siendo basura, ya no son tan baratos. Y ya los precios más o menos se equiparan a los precios de autos usados en México. Entonces, termino diciéndoles, en México está permitida la importación de autos usados. La industria automotriz en ningún momento ha puesto en la mesa la cancelación de la importación de autos usados. Lo que ponemos es que tienen que ser autos usados que cumplan con las regulaciones establecidas para la importación de autos usados. Segundo, el efecto positivo de haber restringido a través de la
cancelación de los amparos que permitían sacarle la vuelta al decreto. Esta reducción en las importaciones ha tenido un efecto directo en nuestro mercado. Es favorecer a la industria nacional, es favorecer a los buenos empleos. INEGI, y ustedes lo tienen en un documento que recientemente sacamos INEGI y AMIA, dice que los empleos que se generan en las armadoras es hasta 2 veces y un poco más el salario promedio de las manufacturas. Buenos empleos, empleos por supuesto absolutamente formales y cumpliendo con las disposiciones de nuestro país, aplicables. Los importadores señalan que han perdido empleos en el negocio de importar autos usados. Si la creación de esos empleos es a través del engaño al consumidor, de la importación de basura vehicular, no estamos de acuerdo. Si la importación es una importación legal, que cumpla con las disposiciones aplicables para la comercialización de vehículos, incluyendo la norma 122, incluyendo por supuesto que la Profeco se asegure que el consumidor está protegido, porque con nosotros sí lo hace. Me parece fundamental que aquí nos pronunciemos contra la ilegalidad, aquí nos pronunciamos porque este tema no se agarre como un tema político y no queremos que bajo ninguna circunstancia, ningún estado, incluyendo por supuesto los estados fronterizos, puedan poner presión al gobierno federal para buscar regresar a la ilegalidad. No podemos de ninguna manera soslayar los esfuerzos que desde el legislativo y desde algunos ejecutivos han buscado volver a abrir a la importación de autos usados. Eso no lo podemos permitir. No si se trata de importación de autos que no cumplen con las disposiciones aplicables en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Nuevamente, muy buenos días a todos. Bienvenidos y muy agradecidos el que hayan atendido esta importante reunión. Yo creo que el tema, Guillermo Rosales y el presidente de AMIA lo han contextualizado muy claramente, y creo que el mensaje fundamental es que las asociaciones que estamos aquí representadas rechazamos categóricamente las presiones que se están viviendo hoy para la introducción de esos automóviles a nuestro país, los cuales creo que ya se abordó con mucha claridad la problemática, los esquemas, los distintos procedimientos, las presiones. Y a mí solamente me gustaría añadir, para que dentro de ese contexto de la ilegalidad, quienes estamos en la parte formal de este negocio y que además estamos sujetos a un sinfín de regulaciones para poder vender un coche nuevo en una industria que hoy por hoy constituye, yo creo que uno de los motores más importantes de la economía mexicana, ese cáncer de la importación y de todo esto que sucede en la frontera y que hemos visto que recientemente se presentan estas nuevas prácticas, por supuesto, como lo decía Eduardo, tienen un efecto importante en el mercado interno. Y ustedes han visto el crecimiento del mercado interno en los últimos prácticamente ya 2 años,
en donde hemos crecido a cifras de doble dígito, 17% el año pasado, ahorita junio 18.4% arriba. De hecho, estamos revisando los estimados y si las condiciones de la economía, incluyendo todo el contexto mundial, México se puede seguir diferenciando, esperamos que podamos llegar a vender este año más de 1.500.000 a 1.550.000 unidades. Pero el efecto de la importación ilegal tiene una repercusión importante. Si hacemos un análisis desde el año 2005, en donde se abrió la frontera de manera indiscriminada, hasta el 2015, las estadísticas nos arrojan que durante ese periodo de octubre del 2005 al cierre del 2015, se introdujeron al país 10.7 millones de automóviles, se vendieron por todas las distribuidoras 10.7 millones de automóviles y se introdujeron de manera ilegal y sobre todo a través de los amparos 7.5 millones de vehículos. Eso representa que durante ese periodo el 75% de las ventas pues estaban correspondidas con un auto que entraba por la frontera. Hoy, con los esfuerzos que se han hecho con el presidente, con el secretario de Economía, de manera particular con el SAT, con la Dirección de Aduanas, hoy ese 75%, y en donde en promedio en ese periodo se importaron 750,000 automóviles por año, el año pasado se importaron 170,000. Y como lo hemos comentado en muchas ocasiones, bueno, y esos 170,000 representan ya solamente el 13% de las ventas, o sea que hay un gran cambio del 75% que representaron en ese periodo, ahora el 13%. Y creo que bien se comentaba que no podemos cerrar las fronteras, somos un país abierto, uno de los más abiertos del mundo, compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros con los Estados Unidos, somos una economía, como lo decía, abierta, con muchos tratados comerciales internacionales, con muchos países. Y creo que aquí el tema fundamental es tener la cancha pareja, o sea que lo que se pediría para que un automóvil mexicano fuera a Estados Unidos, pues sea lo mismo que nosotros les pidiéramos para entrar y que no nos afecte en nuestro mercado. Porque si hacemos un análisis, y me gustaría compartir con ustedes estas cifras, si bien llevamos 2 años y a partir del 2009 una buena recuperación de nuestro mercado, y el año pasado vendimos 1.350.000 unidades y ahora esperamos vender 1.550.000, el punto fundamental de esto es, y lo hemos comentado con ustedes, que México tiene un potencial de vender 2 millones de vehículos. Pero para llegar a 2 millones de vehículos, el tema de la importación de automóviles, de acuerdo a los análisis que tenemos, no debe de estar por arriba de entre los 150 a 200,000 unidades anuales. Con la parte legal no hay ningún problema. Volvemos a recalcar el tema de lo ilegal. Y si en nuestros estimados, para llegar a esas 2 millones de unidades, tenemos en consideración que una parte importante es el financiamiento, porque hoy se están financiando el 67% de las unidades, pero podemos llegar al 80%. Y eso nos daría alrededor de 250,000 unidades adicionales a las que se están vendiendo. Pero en la importación de vehículos, si esta se empieza a abrir de una manera indiscriminada y cedemos a las presiones y se nos van los números por arriba, si la importación se controla, podemos vender otros 200,000 adicionales.
Y si a partir del 2017 y 18 la economía mexicana crece por arriba del 3%, estimamos que por ahí del año 2018 a 2020, México esté en esa cifra de los 2 millones de automóviles. Y estar en la formalidad es muy importante porque aquí hay un efecto multiplicador fundamental. Y aquí los análisis también nos arrojan que el crecimiento que ha tenido la industria, y si llegara a su potencial, y el efecto en la creación de empleos, la generación de impuestos, en fin, todos los beneficios que tiene esta industria tan importante en nuestro país, pudiera verse afectada si se ceden a estas presiones. Así que para nosotros somos tajantemente contundentes de que estamos en contra, como bien ya se comentó, de esas prácticas y de esas consideraciones que algunos, porque son pocos, pero con muchos intereses de orden económico, político y de otra naturaleza, porque también ahí está involucrado seguramente también el tema del lavado de dinero, y las autoridades hacendarias deberían de estar también pendientes de quiénes son esas personas que están introduciendo y están utilizando estas malas prácticas. Si no detenemos esto en estos momentos y reforzamos de manera conjunta nuestra posición, podemos echar para atrás mucho de lo que hemos avanzado. Y creo que esta industria debemos de verla llegar a su potencial y no de empezarla a ver a retroceder. Las cifras que les comentaba yo es que no siempre la industria va a ir subiendo y va a ir creciendo. Y les voy a poner solamente 4 ejemplos que marcan esto y que además están claramente identificados en distintos ciclos, dependiendo del comportamiento de muchas variables y también sobre el tema del comportamiento de la economía mexicana. De 1981 a 1983, las ventas de automóviles se cayeron 52%. De 1985 a 1986 se cayeron 34%, que son épocas que coinciden con crisis. En la crisis del 94 al 95, las ventas se cayeron el 62%, y en la crisis del 2007 al 2009 se cayeron 31%. Entonces estamos en una industria que tenemos que cuidarla, que no siempre va a ser para arriba y la tendencia positiva. Y uno de los graves cánceres, repito, es precisamente la importación de vehículos importados ilegales. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo creo que ya mis compañeros de la industria automotriz, tanto Guillermo Rosales, Eduardo y Guillermo Prieto, fueron muy contundentes con las cifras respecto a lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo no solo es para los automóviles, sino también para los autobuses, camiones y tractocamiones. Y para no volver a repetir lo que sucede en frontera y la importación, nomás me gustaría recordarles el impacto que tiene la importación de los vehículos de desecho a México. Estamos viviendo precisamente aquí en la Ciudad de México unos temas muy importantes respecto a normativas ambientales, y la importación de vehículos contraviene el propósito de las normas ambientales que precisamente está impulsando el gobierno federal, y la solución pues es siempre reducir la edad promedio de la flota, y la importación de los vehículos de desecho pues no abona en nada a poder apoyar y reducir este tema. Recordarles que de 2013 a 2015 han venido disminuyendo para las cifras de importación de vehículos pesados, usados, pero en este 2006 se revertió la tendencia, es decir, del año pasado a este año se han aumentado en 7% la importación de vehículos de desecho de Estados Unidos. Y curiosamente del 2013 pasamos de ser los importadores número 1 de tractocamiones
chatarra de Estados Unidos, esto sucedió en el 2013, a en el 2015 ser el número 1 en la exportación de tractocamiones en el mundo. Entonces tenemos que replicar este éxito que tenemos en el comercio exterior, en el mercado interno, que es tan importante para todos nosotros. Creo que la solución, como lo decía, es reducir la edad de la flota de los vehículos y no implementar políticas ambiguas que incentiven la importación de los vehículos viejos, más contaminantes, más inseguros, que hacen inservibles las políticas públicas que están siendo actualmente impulsadas en términos de medio ambiente. Y nomás para concluir, creo que estamos a tiempo de evitar que los incentivos que fomentan la importación de vehículos chatarra se conviertan en la norma de la industria. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Soy Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Quiero agradecer la presencia y la paciencia de todos ustedes. Ya nada más para concluir con lo que se ha comentado, bien se decía anteriormente que el problema es la importación de autos usados chatarra en condiciones físico-mecánicos muy malas de Estados Unidos, que llegan a México en calidad de moribundos. Yo les llamo, además de chocolates, moribundos. Y son automóviles que llegan aquí a circular en las calles y carreteras mexicanas en muy malas condiciones, poniendo en peligro la vida de sus ocupantes y de muchos de los que vamos alrededor de ellos, y que a los 2, 3 años terminan en un yunque abandonados sobre la carretera, y se genera una industria de autopartes fraudulenta, de autopartes usadas porque el automóvil de 9 años atrás, que dejó de circular porque la transmisión ya no funcionaba, pues la dirección todavía tiene 2 años más de vida, se la quitan y se la venden a otro que quedó sin circular por temas de la dirección o de la suspensión. Y entonces se genera un mercado de autopartes usadas que francamente llena de basura todo el comercio formal de autopartes que hay en México. Y esa es la posición que la Industria Nacional de Autopartes ve y el daño que a la industria de autopartes del mercado de repuesto nos ve dañada. Además de las autopartes del mercado de equipo original, por los automóviles nuevos que pudieran fabricarse en este o en otro país con autopartes nuevas, como ya dijo Guillermo Prieto, tendríamos 200,000 unidades más si todo esto estuviera correctamente regulado. Y son 200,000 automóviles con 200,000 autopartes mexicanas incorporadas en su manufactura. Entonces, con esto cerramos. No sé, Guillermo Rosales, si quieras conducir o hacer abierta las preguntas y respuestas para los que estamos aquí en el podio. Gracias a nuestros ponentes. En efecto, vamos a iniciar con esta sesión. Exactamente, vamos levantando la mano para ubicarlos. Tenemos un micro nada más, entonces vamos a administrarlo. Continuamos. Recuerden nombre y medios, por favor. Gracias, Sara Cantera, del periódico El Universal. Por lo que nos están comentando, entiendo que son empresas en Estados Unidos las que están violando el decreto. Yo les quiero preguntar si para ellas no hay sanciones en Estados Unidos o no hay alguna manera de ir contra ellas, porque son ellas las que están emitiendo las facturas y los documentos falsos. Y si saben, si tienen contabilizado si hay más de este tipo de empresas, además de las 3 que ya dio de baja el SAT. No sé si tienen un estimado todavía de cuántas más puede haber o cada cuándo salen, dónde se crean o cómo se hacen. Bueno, para contestar la primera pregunta, en el caso de la factura, en Estados Unidos es un documento que no existe, es un invoice. En Estados Unidos lo que hace el IRS, que es como el SAT en México, es que a través de los depósitos en los bancos, es que checan
la parte fiscal. Entonces no hay un equivalente a las facturas. No hay duda que se podría hacer esa gestión, ¿no? Para nosotros lo más rápido era cancelarles por la actuación. Ahora, que sea perseguible o no en Estados Unidos, me parece que es algo que deberían de conversar entre las autoridades mexicanas y las autoridades de Estados Unidos. El caso de la certificación de emisiones es un tema que podría interesarle a la EPA en Estados Unidos, a la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos, porque esos talleres, pues se supone que son autorizados, y aquí no sé si es la EPA federal o son las agencias de protección al medio ambiente de los estados. En todo caso, me parece que es muy importante sí decir que la actuación de esos talleres de servicio que están autorizados, y me están indicando aquí que sí son estatales las autorizaciones, para emitir esos certificados, pues lo están haciendo de una manera no solo irregular, sino además hay corrupción abierta porque se vende ese certificado. Tú le mandas las placas por correo electrónico y te regresa un certificado, claro, después de haber mandado un depósito de X cantidad de dólares, me dicen que hasta $100, ¿verdad? Eso no lo tengo yo, no lo tengo documentado, pero me parece que sí, que efectivamente habría que ver si las autoridades de Estados Unidos les interesaría conocer, ya sea autoridades estatales o federales, de estos casos. Para nosotros lo importante es que esos talleres, esas empresas, ni puedan emitir facturas en el caso de las empresas que estaban autorizadas y que ya se les canceló el registro, de empresas confiables. Parece de chiste, ¿verdad? Que las empresas confiables pues eran las que abusaban de esa confianza. Ahora hay más empresas que están en la lista de empresas confiables. Hay que darles seguimiento para estar seguros que se comportan conforme a derecho. Es decir, que lo que emiten de una factura efectivamente proviene de una venta y que la venta se dio a ese precio. Acuérdense que esa factura de las empresas que ya se les canceló es porque se encontró que vendían la factura. Vendían la factura, no vendían autos, vendían facturas. Ustedes dirán, ¿y cuál es el negocio de la venta de la factura? Para poder evitar la aplicación de precios estimados en la frontera. Para poder evitar la aplicación de precios estimados a través de la declaración de un precio irrisorio, que como lo demostraron los cuadros que presentó Memo, pues hasta 50% abajo del verdadero valor del vehículo. ¿Hay más empresas? Sí, hay más empresas. Habrá que darle seguimiento puntual para que, de ser el caso que tienen una actuación ilegal, un abuso, pues también sean canceladas de ese padrón de empresas confiables para el SAT. Perfecto, muchas gracias. Continuamos de este lado, nombre medio. Buenos días, Elena Lozano del financiero Bloomberg. Preguntarles cuál es la exigencia directa a las autoridades y por otro lado sabemos que no es la primera vez que manifiestan cuáles han sido las consecuencias y pérdidas para la industria a través de esta práctica. ¿Qué les han dicho anteriormente y por qué nuevamente hoy la necesidad de hacer un llamado cuando sabemos que estas pérdidas aumentan? Bueno, el llamado a las autoridades, usted no acaba de llegar, ¿verdad? Entonces sí sabe cuál es el llamado a las autoridades, porque eso es lo que dijimos en la primera hora de esta conferencia. El llamado a las autoridades es que no cedan ante las presiones
que vemos claramente que están ocurriendo, principalmente en estados fronterizos, de parte de quienes quieren regresar a la importación de autos usados sin restricción y sin medidas regulatorias. Hay que recordar, y aquí lo dijo mi colega Guillermo Prieto, hay que recordar que hace tan solo unos años llegamos a importar hasta más de 1 millón de autos usados al año. Esto es cuando no había límite ni de años, ni de aplicación de precios estimados, ni de que los autos sean autos aptos para circular en Estados Unidos. Bueno, para que no nos llegue basura es que se han instrumentado estas regulaciones. El problema es que hasta el año pasado se otorgaron amparos. Hoy no tenemos amparos y entonces hoy estamos viendo en las cifras, y desde el 2015 una reducción sustantiva, principalmente después del a partir del segundo semestre del año pasado, y eso ha provocado pues que los importadores otra vez presionen. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo bloqueos en las aduanas, ocurrieron la semana pasada y la antepasada, de quienes se manifiestan en favor de la importación de autos usados, incluso aduciendo que es un negocio que da muchos empleos, pero a través de una ilegalidad. Entonces, la exigencia es muy clara, que no cedan ante esas presiones. De parte del gobierno federal hemos tenido una respuesta positiva. Lo vemos en las cifras, lo vemos en la aplicación de la ley. Lo que queremos es que ante estos hechos de presiones, incluso políticas, porque hemos visto puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados que afirman que deberían de revisarse el decreto de importación de autos usados. Incluso hablan de que debería de revisarse los términos del Tratado de Libre Comercio. Me parece que hoy lo que tenemos, y el único instrumento que permite la importación de autos usados, es un decreto de importación que sí distingue favorablemente con un arancel sustantivamente menor en la frontera y en el interior del país. Gracias. Me gustaría nomás un comentario adicional a la pregunta es, vivimos en constante movimiento, en constante cambios legislativos, reglamentarios, normativos, y existe un riesgo, específicamente en el tema de vehículos pesados, con la publicación de nuevas normativas ambientales que solo aplican para vehículos nuevos, que se fomente más aún la importación de usados. Esto aunado a todo lo que comenta Eduardo, y yo nomás lo diría en una frase que hoy no es el momento para meter reversa, sino que es el momento para avanzar. Entonces, continuar impulsando lo bien que se ha hecho para evitar la importación de chatarra y no ceder ante las presiones externas, porque lo que le conviene más al país es tener una flota vehicular moderna y no una flota vehicular obsoleta. Muchas gracias. Continuamos con la sesión. Gracias, Alberto Gómez de portalautomotriz.com. Tengo 2 preguntas, si me permiten. Primero, quisiera saber si ya tienen las cifras a junio de vehículos usados e importados, tanto de ligeros como de pesados. Y segundo, quisiera saber si nos pueden compartir también los nombres de estos legisladores federales que están pidiendo o fomentando la importación de este tipo de vehículos. Muchas gracias. ¿Segundo cuál, perdón? El nombre de los legisladores que están impulsando la legalización de vehículos usados, por favor. Gracias. Sí. Mira, lo que te propongo en la segunda pregunta, para no o equivocarme o dejar fuera algún legislador, ¿por qué no te ponemos en un documento que vamos a poner a disposición de ustedes tanto los puntos de acuerdo como de iniciativa como los legisladores que lo proponen? ¿Te parece? Pamela
para que entre tú y Guillermo lo puedan hacer. Y la primera, que era... no las tenemos todavía. Acuérdate que van tienen un mes de rezago. Más o menos como por ahí del veintitantos, ¿verdad? 21, 22 del mes están las del mes anterior. Entonces esperamos. Bueno, la más reciente la tienes tú. Te la doy. De pesados. ¿A qué juegas, Beto? Mira, importación de vehículos ligeros. En el mes de mayo se importaron 13,811 vehículos para una caída del 12.8% respecto al 2015, que fueron 15,830. 15,830. Esto nos pone enero-mayo con un crecimiento de los 5 meses acumulado del 10.2% respecto al enero-mayo del 2015. 75,398 enero-mayo 2015 contra 68,437 enero-mayo 2015. De vehículos pesados, nosotros tenemos 3,665 y esto representa 7% más respecto al año pasado, de los cuales 40% son pasaje y 60% son carga, son 3,665. Y si lo vemos en proporción versus la venta de vehículos pesados nuevos, anda alrededor de, por cada 10 vehículos pesados nuevos que se venden, se importan 3 usados más de Estados Unidos. Pues sí, es la última que tengo, enero-mayo. Perfecto, continuamos, gracias. Sí, buenos días, Rogelio Roy de México Automotriz. Preguntarte, presidente de AMDA, Guillermo, se habla aquí de una evasión, de una simulación, pero yo pienso que es más bien una corrupción y que es un delito. Mi pregunta es, en AMDA, en los organismos cúpula de nuestro sector, ¿no se ha pensado en hacer una campaña contra esta corrupción para detenerle, para informarle al usuario, al cliente, de que los vehículos chatarra que compran son definitivamente ataúdes rodantes, que no tienen refacciones? Esa sería una. Y preguntarte a ti, Oscar, si eres tan amable, si tienes ya cuantificado cuánto representa el mercado de autopartes usadas en estos yunques y cuánto está lastimando al mercado de repuesto en el país. Y ya le iba a preguntar a Miguel lo de las cifras, pero ya las dio. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, creo que el tema de la corrupción es un tema que todos, en todas nuestras trincheras, hemos estado tratando de reforzar en el sector automotriz, en toda la cadena, ¿no?, del sector, y lo estamos haciendo a través de la participación de los distribuidores, ¿no? Pues creo que hay conciencia de todos, ¿no?, en el país, de que uno de los graves problemas que estamos enfrentando el día de hoy, pues es la corrupción y la impunidad, y ese es un tema que está en nuestra agenda de manera permanente, y por supuesto que es un delito, y también de ahí que hemos exigido que las autoridades apliquen la ley a quienes la están claramente infringiendo. Creo que las láminas de Guillermo Rosales fueron contundentes, ¿no?, en que lo que está detrás de todo esto es una manipulación, es un engaño, y al final del día es un engaño que llega al consumidor. Y entonces en toda esta cadena que vemos
intereses económicos, les decía yo, políticos, pues por supuesto que está la corrupción y tenemos que atacarla porque ahí es donde se utiliza este tipo de cosas, y por eso también cuando tuve mi primera intervención señalé que era importante que la unidad de inteligencia financiera se metiera a fondo en estos temas, porque claramente además de corrupción, en el análisis que hemos visto, pero bueno, los expertos son ellos, pero digo, tampoco hay que tapar el sol con un dedo, pues es que aquí hay lavado de dinero y seguramente, ¿no?, temas vinculados con pago de droga a cambio de automóviles. Entonces, el tema es muy serio. O sea, estamos en una situación que por eso es que las autoridades tienen que tomar más cartas en estos temas, porque como bien comentaban, ahorita estamos sujetos a tantas regulaciones, a tantas cosas, que por todos lados pues les empiezan a tratar de dar la vuelta. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar para atacar esos vicios y esos problemas que no nada más están en el sector automotriz. O sea, la impunidad y la corrupción, pues es algo que todos los mexicanos estamos condenando, ¿no? Perdón. Ok. Gracias, Rogelio, por la pregunta. Sí, mira, lo tenemos cuantificado, el mercado sobre el parque vehicular de autos usados importados que circulan en México o que han llegado a México de alguna manera, y está sobre la cifra de $500 millones, lo que se comercializa de refacciones usadas proveniente de autos importados legal o ilegalmente a este país. Ok, continuamos con la sesión. ¿Alguien más que quiera levantar su mano? ¿No? Creo que no. Ah, por acá. Perdón, un segundo. Nombre y medio. Gracias, buen día. María Luisa Fuentes, de la revista Automotores. Señor Prieto, me gustaría si nos puede compartir cuántas unidades seminuevas se pueden estar comercializando en lugar de estas unidades importadas. ¿Cuál sería la facilidad que se estarían dando por financiamientos para contrarrestar esta importación de usadas y atraer a los posibles consumidores en lugar de importar, comprar unidades seminuevas en el país? Lo mismo sería para el señor Elizalde, y en contrapartida, al no cumplir y al tener documentos de verificación o de contaminación que no son reales, ¿en cuánto se estaría incrementando también la contaminación? ¿Tienen obviamente algunos estimados, algunas cifras que nos pudieran compartir? Y lo mismo sería, Óscar, en este sentido, ¿cuánto podría también incrementarse la venta de refacciones al tener ya una atracción para los usuarios cuando se pudieran estar comercializando unidades seminuevas? Y quiero llamarlas seminuevas para hacer alguna diferenciación. Gracias. Sí, está claro. Gracias, María Luisa. Pues en el tema de autopartes sería prácticamente de 300 a 400 millones de dólares lo que se estaría comercializando de refacciones para las unidades usadas que se estarían comercializando legalmente en México en lugar de esta importación. ¿Sí? Son de 300 a 400 millones de dólares de refacciones a través de la cadena de distribución de refacciones en el país. No, a través de la cadena de distribuidores y refaccionarias del país. En relación a la estadística de seminuevos, la verdad es que en el país no existe una estadística confiable en materia de seminuevos, porque hay muchas operaciones que se realizan entre particulares y no quedan registradas. Se ha identificado en los últimos meses un incremento en la venta de seminuevos a través de las distribuidoras, pero estamos trabajando en dos sentidos. Uno, en tratar de buscar y mejorar la estadística, y ahí estamos trabajando con el INEGI,
con el SAT y con el Repube para tratar de tener una mejor idea. Y lo que comentaba yo del incremento adicional de los 200,000 coches es solamente de coches nuevos que se venderían, no de seminuevos. O sea, ese mercado todavía tenemos, y hoy al día no hay estadísticas en el país de ese mercado. Perdón, pero mi pregunta era si hay algún programa, algún atractivo para atraer a los consumidores que en lugar de importar usados, se interesen en adquirir. Ah, sí, y de hecho ustedes seguramente lo han visto. Ya hay muchas financieras de marca y los bancos más activos que participan en el financiamiento de vehículos que ya están otorgando vehículos y garantías extendidas a autos seminuevos. O sea, creo que ahí hay un gran potencial, y cuando hablamos del potencial también del financiamiento, en el área de seminuevos hay un potencial muy importante. Y sí hay acciones que se están tomando y las instituciones financieras han identificado ahí un nicho interesante. Bueno, pues quiero agradecer. Muy rápido, mira, es difícil el calcular, porque precisamente un transportista tal vez no decida, oye, compro un vehículo chatarra de Estados Unidos o compro uno nuevo. Te pongo un ejemplo, en otros países como Perú, Brasil, Colombia, pues prácticamente no se importan vehículos usados en estos países. Si vemos desde el 1 de enero del 2009 a la fecha, se han importado alrededor de 75,000 vehículos pesados. Si todos estos se traducen a que hubieran sido vehículos nuevos en lugar de usados, pues sería incrementar el mercado interno en promedio un 20% cada año. Sí, ese sería pues el doble, el ganarle por dos lados. Entonces, creo que si se maximiza o se potencializa a que por cada vehículo importado chatarra se hubiera vendido alguno nuevo, hubiera impactado tal vez en un 20% el mercado interno de vehículos pesados. Pero entonces sí está creciendo en las unidades más viejas en el país. O sea, se habla de que el promedio son 17 años de edad de uso. ¿Con esto se incrementa? Mira, como decía Guillermo, no hay muchas cifras. Donde sí hay cifras es en SST. Si tú ves las cifras de la edad promedio de la flota del cierre de 2014 contra el cierre del 2015, te vas a dar cuenta que sí se está aumentando la edad promedio de la flota, es decir, de alrededor de los 17 bajos a los 17 altos. Entonces sí puede ser tal vez hasta un año que se pudiera llegar a incrementar la edad promedio de la flota. Varía obviamente si es carga, si es pasaje, porque en pasaje hay límite de edad en vehículos y en carga no lo hay. Entonces depende cómo saques la cifra, pero puede ser hasta un año lo que se ha venido aumentando la edad promedio. Bueno, pues ahora sí, agradecer. Bueno, el Centro Mario Molina ha hecho estudios respecto a la contaminación que resulta de estos vehículos, de los vehículos de más de 10 años de edad, y de acuerdo al Centro Mario Molina, estos vehículos pueden contaminar en ciertos parámetros hasta 100 veces más lo que contamina un auto nuevo. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes en nombre de la Industria Nacional de Autopartes, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de la Asociación Nacional de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, de productores de autobuses, camiones y tractocamiones, y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Les agradecemos muchísimo su presencia, que pasen muy buen día. Ya tomaron la foto. Este ingeniero Guillermo. Usted no estaba, es otra cosa. Es que no llega y luego quiere foto. Llega tarde. Porque es la consentida. Sí, no. El Hola Automotriz.